¡Corten! En los antiguos campos de batalla de Rusia y Finlandia, una nueva generación recrea su historia. Pertenezco a la Asociación de Reconstructores del Ejército Rojo en San Petersburgo y solemos realizar reconstrucciones de este tipo regularmente. Lo hacemos para mantener vivo el recuerdo de la Guerra de Invierno. ...30 de noviembre de 1939. 4 ejércitos soviéticos con 21 divisiones, más de 400.000 soldados, miles de tanques, aviones de guerra y artillería pesada cruzan la frontera finlandesa. La invasión es casi 3 veces superior a la llegada de los aliados en Normandía el 6 de junio de 1944. La Guerra de Invierno se trata de un sangriento e intenso conflicto bélico que se produjo bajo unas condiciones climáticas de frío extremo. Cambiará el curso de la Segunda Guerra Mundial y después quedará prácticamente en el olvido. Un invasor con una aplastante superioridad militar. Un país defensor con poco más que la voluntad de resistir y las involuntarias consecuencias de una guerra. Se trata de una historia ignorada por las propias naciones que la sufrieron. Finlandia es una nación que se forjó con este conflicto. Fue una lucha en toda regla, porque sentimos que ya no estábamos a salvo en ninguna parte y que nuestras vidas estaban en peligro y también nuestra independencia. Y si perdemos nuestra independencia, estamos perdidos. Fue un conflicto que llevó a un joven estadounidense a arriesgar su vida en una lucha por la libertad. No hay que rendirse nunca. Siempre hay que luchar por lo que es justo. Y así lo hicieron. Helsinki, la capital de Finlandia, tiene una población de más de 500.000 habitantes. Hace 300 años, el zar Pedro el Grande fundó una ciudad rival al otro lado del Golfo de Finlandia. San Petersburgo se convirtió en el centro del Imperio ruso. Y en 1917, en el corazón de la revolución. En 1924 se le cambió el nombre por Leningrado, en honor al primer líder de la Unión Soviética. Su población de 5 millones de habitantes era superior a la población total de Finlandia. En 1939, la frontera finlandesa solo estaba a 40 kilómetros de Leningrado. El hecho de traspasar dicha frontera se convertía en una justificación para la guerra. Camaradas del Ejército Rojo, oficiales, comandantes y trabajadores políticos, para cumplir con el gobierno soviético y con nuestra patria, ordeno a las tropas del distrito militar de Leningrado que crucen la frontera. Aplasten a las fuerzas finlandesas y que de una vez por todas protejan las fronteras noroeste de la Unión Soviética, así como la ciudad de Lenin, cuna de la revolución del proletariado. El líder soviético Joseph Stalin estaba seguro de obtener una rápida victoria. Muchos de sus militares estaban de acuerdo con él. Lo único que teníamos que hacer era alzar un poco nuestra voz y los finlandeses obedecerían. Si eso no funcionaba, dispararíamos una sola vez. Pondrían las manos en alto y se rendirían. O al menos eso pensábamos. La estadounidense Martha Hellorn, una de las pocas corresponsales internacionales en Helsinki, presenció los primeros bombardeos. La guerra empezó a las 9 en punto. Los habitantes de Helsinki permanecieron en las calles y escucharon los terribles bombardeos y el ruido de las sirenas cada vez más intenso. Por primera vez en la historia escucharon cómo caían las bombas sobre la ciudad. Esta es la forma moderna de declarar la guerra. El Ejército Rojo avanzó rápidamente por todos los frentes. La defensa finlandesa estaba a punto de desmoronarse.
Las grandes formaciones de tanques que usaban al principio tenían un efecto devastador sobre los finlandeses. Durante la instrucción militar nunca se habían enfrentado a ningún tanque y de repente si miraban por encima de sus trincheras veían 50 tanques que avanzaban hacia ellos con su violenta artillería. El principal avance de la ofensiva rusa se hizo en una estrecha franja de tierra entre el lago Ladoga y el Golfo de Finlandia, denominada el Istmo Kareliano. Karelia fue el hogar de infancia de Eva Kelpi, hasta que tuvo 11 años. Estaba en la costa de una pequeña isla, y si cierro los ojos, puedo imaginarme el lugar en verano. Los lilos y el camino hacia el sitio donde solíamos nadar cuando éramos niños. Y en Karelia siempre hacía sol y calor. Y por supuesto, éramos muy felices. Solía rezar mucho. Le pedía a Dios que impidiera la guerra. Y recuerdo que llevaba el temor de la guerra dentro de mi corazón de niña. Las primeras noticias de la guerra se oyeron en la radio. No nos lo creíamos. Pensábamos, bueno, no llegará hasta aquí. No llegará a Itola. Pero cuando estábamos empezando a comer, de repente, vimos que los aviones iban derechos hacia nuestra casa. Y mi padre gritó, vamos, al sótano inmediatamente. Y nos fuimos al sótano y cayeron las primeras bombas en Itola. Eva y su familia estaban entre los miles de karelianos evacuados por el ejército finlandés. Quemaron sus casas y establos. Les quitaron el ganado y las provisiones para evitar que el enemigo pudiera utilizarlos. Teníamos muchísimo miedo de que nos llevaran a Siberia. Todos los niños sabíamos que Siberia era una amenaza si perdíamos la guerra. Y era un sentimiento horrible. Pero para Eva la guerra llegó verdaderamente a su casa el día que su padre tuvo que marcharse a luchar. Cuando me desperté esa mañana, que mi padre tenía que irse al frente, recuerdo que cuando abrí los ojos, vi su bolsa en la mesa. Y supe que seguía a mi lado. Es un vivo recuerdo que casi puedo tocar y oler. Huelo su ropa y su cercanía. Y en los escalones de la cocina, me abrazó y me dijo, la niña de papá. La invasión soviética estaba planeada como un aplastante ataque en toda la zona al mismo tiempo. El presidente Franklin Roosevelt condenó el ataque. It has invaded a neighbor so infinitesimally small that it could do no conceivable possible harm to the Soviet Union. A small nation that seeks only to live at peace as a democracy, and a liberal, forward-looking democracy at that. La Liga de las Naciones expulsó a la Unión Soviética. Pero a medida que las bombas caían en Finlandia, el mundo no les ofrecía mucho más. La mayoría pensaba que Finlandia no tenía ninguna posibilidad. Aunque había excepciones, Jack Hasey, de Bridgewater, Massachusetts, había estado dándose la buena vida en París. Tenía 22 años. Éramos lo suficientemente jóvenes como para querer hacer algo. Jack y 4 amigos más expatriotas estadounidenses fundaron el Cuerpo Iroqués de Ambulancias y tomaron la fatídica decisión de partir hacia Finlandia. Los soviéticos estaban cerrando el círculo de los acontecimientos que comenzaron en 1917, cuando la revolución terminó con la dinastía imperial rusa. Ese mismo año,
Tras 600 años de dominio sueco y 100 años de gobierno ruso, Finlandia declaró su propia independencia y estableció una democracia parlamentaria de tipo europeo. En 1918, los comunistas finlandeses, respaldados por la Unión Soviética, intentaron derrocar este gobierno. Fueron derrocados en una sangrienta guerra civil que llevó al poder al barón Carl Gustaf Mannerheim, un aristócrata finlandés. Fue general del ejército imperial ruso. Sus tropas, con el apoyo de Alemania, derrotaron a los comunistas. Mannerheim era un personaje de otra era. Era alto, sus ojos eran como el hielo gris. Era un general de los pies a la cabeza, pero había en él algo del siglo XVIII. Habiendo trabajado para el ejército zarista antes de la caída del Imperio ruso, también conocía la psique rusa. Vino de la aristocracia sueca y finlandesa. De hecho, no aprendió ni a hablar ni a leer finlandés hasta que se convirtió en el comandante del ejército finlandés. He oído grabaciones de Mannerheim en finlandés, y lo mejor que puedo decir es que al menos es mejor que el francés de Winston Churchill, pero no mucho más. En el verano de 1939, a medida que crecía la amenaza de la guerra, Mannerheim instó a la nación para que fortaleciera su línea defensiva en el estratégico Istmo Kareliano. Y este fue uno de los factores decisivos que salvó a Finlandia. El ejército finlandés tardó meses en organizarse, asentarse y actualizar su estrategia. Salimos del Istmo Kareliano en tren el 10 de octubre de 1939, llevando a cabo unas maniobras supuestamente extraordinarias. Era el oficial de servicio. Cuando llegamos a la estación de tren de Viipuri, una anciana kareliana vino hacia mí y me dio una pequeña flor que me puse en el bolsillo del pecho de mi uniforme. Me dio las gracias. Nos agradeció a todos que hubiéramos ido al Istmo Kareliano a defenderles. En nuestra zona no había nada preparado, así que tuvimos que cavar trincheras, construir alambradas para impedir el paso y refugios subterráneos. Durante décadas, los líderes finlandeses se han negado a destinar fondos para la defensa de la nación. Teníamos 32 tanques Renault antiguos que ya no servían para combatir y 32 tanques Vickers de Inglaterra. Sin armas, sin periscopio, sin radio, solo contábamos con un vehículo completamente preparado para combatir. El ejército aéreo finlandés estaba tan anticuado como bajo de fuerzas. Nuestros aviones eran antiguos Ripon ingleses que solo podían volar a 160 kilómetros por hora, mientras que los rusos tenían aviones de combate que alcanzaban los 370 kilómetros por hora. Un periodo prolongado de escasez de munición hizo la situación aún más grave para los desarmados finlandeses. ¿Qué haces en un país pequeño en el que no hay municiones ni armas? Pues usar cuchillos. Y anteriormente, en la historia finlandesa, existía el puko, que se usaba para muchas cosas, y ahora se había convertido en un práctico mecanismo de defensa, porque créeme, cuando lo tienes bajo tus costillas, no sienta muy bien. Con un clima habitualmente tan duro, los finlandeses hicieron uso de las técnicas de supervivencia que aprendieron de niños. Era parte de una cualidad de su carácter resumida en la palabra sisu. Significa